Me desperté con la vibración del teléfono en la mesita de noche. La habitación estaba oscura, y la única luz provenía de la pantalla del teléfono, mostrando el nombre de Raúl. Mi hijo adoptivo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sería algo importante? Las llamadas a medianoche rara vez traen buenas noticias. ¿Hola?, susurré, temiendo despertar a Juan, mi esposo, quien respiraba tranquilo a mi lado. «Hola, Isabel. Necesito que vengas». La voz de Raúl sonaba insistente, pero al mismo tiempo noté cierta duda, como si no estuviera seguro de pedir esto. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Por qué preguntaba? Él sabía perfectamente que su padre estaba lejos y que no regresaría pronto. «Solo ven». Su respuesta fue corta, y ya sentía cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Una voz en mi cabeza me decía, «No lo hagas». Pero la curiosidad y esos sentimientos no resueltos hacia Raúl eran más fuertes. En cuestión de minutos me vestí, tratando de no hacer ruido. Me aseguré de que Juan estuviera profundamente dormido y salí de la casa. La noche estaba tranquila. Solo el sonido de los coches a lo lejos recordaba que la vida continuaba más allá de mi caos interior. Conduje hacia la casa de Raúl, con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué me esperaba allí? No tenía una respuesta clara, pero sabía una cosa. Mi vida ya había comenzado a cambiar. Cuando llegué a la casa de Raúl, las luces seguían encendidas en las ventanas. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, y mi mente era un caos de pensamientos, dudas, ira, incertidumbre. Después de ese beso, él simplemente desapareció durante días. No podía entender qué estaba pasando por su cabeza, y esa falta de comunicación me estaba volviendo loca. Toqué la puerta, y Raúl la abrió casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Tenía una ligera sonrisa en el rostro, como si nada hubiera pasado. Vestía ropa cómoda de estar en casa, y en una mano sostenía una taza de café, en la otra, un donut de chocolate enorme, tan grande que parecía ridículo. «Hola», dijo con una voz tranquila, como si aquella pausa en nuestra comunicación no hubiera tenido importancia. «Hice café. ¿Te gustaría?». La irritación brotó de inmediato. ¿Cómo podía actuar tan despreocupadamente cuando mi mundo había estado patas arriba todo este tiempo? Miré el donut. Era gigantesco, tan grande que apenas cabía en su mano, y no pude evitar una pequeña sonrisa interna. Pero la ira volvió rápidamente. «Desapareciste, Raúl», dije con frialdad al cruzar la puerta. «No supe nada de ti después de lo que pasó. Y ahora me recibes con café y con este donut enorme. Es absurdo». Raúl se encogió ligeramente de hombros y me ofreció el ridículamente grande donut. «Tal vez esto te ayude a calmarte un poco». Rodé los ojos, pero por dentro algo empezó a suavizarse. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué me enfurecía y me hacía reír al mismo tiempo? Sin pensarlo demasiado, extendí la mano y tomé el donut, dando un pequeño mordisco. La crema de chocolate se esparció por mis labios, y no pude evitar sonreír. Realmente estaba delicioso. Pero cuando levanté la vista, Raúl se acercó lentamente y, con suavidad, limpió la crema de mis labios con los dedos. Me quedé inmóvil. El momento pareció eterno. Su toque era tan delicado que mis emociones se entrelazaron en un torbellino. No sabía cómo reaccionar. Ira, inquietud, deseo, todo se mezclaba y sentí que mi corazón se comprimía. «Sé que estás enojada conmigo, lo entiendo», dijo en voz baja, pero en sus ojos había algo que no podía descifrar. «Pero aún así viniste». Di un paso atrás, intentando recuperar el control. Tenía razón. Vine, a pesar de todo. Y eso me asustaba. A menudo vuelvo en mis pensamientos a esa noche. Todo sucedió de manera inesperada, como suele ocurrir en situaciones como esta. Raúl y yo estábamos viendo una película, sentados en el sofá. La atmósfera era tranquila, casi rutinaria. A nuestro alrededor solo había la luz tenue de la pantalla y el silencio de la casa, que de vez en cuando se interrumpía con los sonidos de la película. Ni siquiera recuerdo de qué trataba la película. Mi atención se centraba cada vez más en lo cerca que estábamos sentados el uno del otro. Nuestras manos se tocaron por accidente, y ese fue el punto de inflexión.
Sentí una descarga, pero no retiré mi mano. Era algo tan insignificante que podría haberse interpretado como una casualidad. Raúl tampoco hizo el menor movimiento para apartar la suya. Mi cabeza estaba sumida en pensamientos contradictorios. Esto está mal. Es solo un toque. Pero mi corazón, en contra de la razón, se quedó esperando algo más. Y entonces sucedió. Su mano cubrió la mía con suavidad. Me giré hacia él, y nuestras miradas se encontraron. Fue un momento de silencio, un momento en que las palabras ya no tenían sentido. Vi cómo sus ojos se volvían más serios, casi estudiándome. Y antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, sus labios tocaron los míos. El beso fue suave y cuidadoso, como si temiera romper algo frágil. Mi mente me gritaba que me detuviera, que me fuera, pero mi cuerpo no obedecía. El momento parecía durar una eternidad, y me permití perderme en esa sensación, pero luego, como despertando de un sueño, me aparté. Una ola de pánico me invadió por completo. «Esto es un error», dije en voz baja, levantándome del sofá. Sentí cómo me temblaban las piernas y me apresuré a irme lo más rápido posible. Raúl no dijo nada, solo me miró. No pude leer sus emociones. No podía entender lo que estaba pensando. Irme era la única salida, pero desde ese momento no pude olvidar ese beso. Intenté borrarlo de mi mente, convencerme de que había sido un error fácil de corregir, pero la verdad era que, con cada minuto que pasaba, mi resistencia se debilitaba. Y ahora, mientras estoy aquí frente a Raúl, recordando ese beso, me doy cuenta. No puedo resistir mis sentimientos. Son demasiado fuertes, demasiado reales como para ignorarlos. El camino de regreso a casa siempre me había parecido corto, pero esa noche se me hizo interminable. Conducía de manera mecánica, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Volvían una y otra vez a Raúl, a su toque, a su mirada. Intentaba sofocar la culpa que se acumulaba con cada minuto, pero parecía envolverme más y más. Cuando finalmente estacioné frente a la casa, me tomé un momento para quedarme en el coche, intentando reunir mis pensamientos y recuperar algo de calma. Sabía que Juan ya debía haber llegado del trabajo y que probablemente me haría preguntas. Siempre había sido atento a los detalles, aunque últimamente nuestras conversaciones se reducían a los temas rutinarios. La chispa entre nosotros se había apagado hace tiempo, ese fuego que una vez hacía que nuestras conversaciones fueran cálidas y llenas de vida. Al abrir la puerta de la casa, escuché los sonidos familiares, la televisión, la voz amortiguada de las noticias desde la sala. Juan estaba sentado en el sofá, su rostro concentrado en la pantalla. En otro momento me habría sentado a su lado, tal vez habríamos hablado sobre el día. Pero ahora no podía ni mirarlo a los ojos. «Llegas tarde», dijo, sin apartar la vista de la pantalla, pero en su voz no había ni interés ni reproche. Solo una constatación de un hecho. «Sí, tenía algunas cosas que hacer», respondí secamente, caminando hacia nuestra habitación. Con cada paso, sentía cómo la culpa me envolvía más y más. Pero no era solo culpa hacia Juan, era culpa hacia mí misma. No podía aceptar que me sentía atraída por Raúl. Eso parecía algo inadmisible, y solo el hecho de pensar en ello me hacía sentir repulsión hacia mí misma. Me dejé caer en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo era demasiado complicado. Mi relación con Juan se había apagado hace tiempo, y lo sabía perfectamente. Pero en lugar de buscar una solución, o al menos intentar hablar con él, me sumergía más en mis sentimientos por Raúl, alejándome cada vez más de la realidad. Cerré los ojos e intenté recordar cuándo fue exactamente que Juan y yo perdimos esa cercanía que alguna vez nos unió. Había pasado tanto tiempo que no podía encontrar el momento preciso en que apareció ese vacío frío entre nosotros. Pero, ¿qué hacer con ese vacío? ¿Y por qué permitía que mi apego a Raúl creciera sabiendo que eso solo traería destrucción? Esa noche estuve dando vueltas en la cama durante horas, sintiendo cómo la brecha entre Juan y yo se hacía cada vez más profunda. Pero no estaba lista para admitir la verdadera causa de esa brecha, mis sentimientos hacia su hijo adoptivo. Eso era demasiado para mí. Pasaron varios días,
y era como si caminara por un desierto sin rumbo. El teléfono permanecía en silencio, sin llamadas ni mensajes de Raúl. El silencio pesaba sobre mí como una losa, y con cada día que pasaba, mis dudas sobre lo que había ocurrido entre nosotros aumentaban. Tal vez ese beso fue un error. Quizás él lo entendió primero y decidió alejarse. Cada día que pasaba, mis pensamientos se volvían más opresivos. Revivía ese momento una y otra vez en mi cabeza, tratando de encontrarle algún sentido, pero cuanto más lo pensaba, más me sentía rechazada. Raúl guardaba silencio, como si lo que ocurrió entre nosotros nunca hubiera pasado. Tal vez se había arrepentido, o le daba igual desde el principio. Me hundía en la culpa y la desilusión. Mi relación con Juan seguía igual de fría y distante. Cada conversación entre nosotros estaba impregnada de rutina, y empezaba a sentirme más extraña en esta casa, entre estas cosas que deberían resultarme familiares. Pero lo peor era sentirme extraña dentro de mí misma. ¿Cómo había permitido que Raúl se convirtiera en alguien tan importante para mí? Ya habían pasado 4 días cuando recibí su mensaje. Llegó de repente, corto y aparentemente insignificante. ¿Podemos vernos? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sin poder creer que finalmente había ocurrido. Junto con la alegría, vinieron nuevas dudas. ¿Valía la pena seguir? Ya me había repetido tantas veces que debía detener todo esto. Pero ahora, cuando él se había vuelto a hacer presente, toda mi resistencia se desvaneció al instante. Sostuve el teléfono en mi mano durante un buen rato, pensando en cómo responder. Una voz interior me decía que lo mejor sería rechazar la propuesta. Pero ya sabía que no podría. No podía deshacerme de esa extraña atracción hacia Raúl, de esa sensación que me desgarraba por dentro. Finalmente, escribí una respuesta breve. ¿Cuándo y dónde? La respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi consentimiento. Mañana, en el café de la esquina, a las 3. Me quedé mirando el mensaje durante un largo tiempo, sintiendo cómo mis conflictos internos me partían en dos. Sabía que esto estaba mal, pero negarme era aún más difícil. Cuando llegué al café en la esquina, mi corazón latía como si hubiera estado corriendo. Dentro de mí, una tormenta de emociones contradictorias se agitaba: miedo, excitación, expectativa. Sabía que este encuentro estaba mal, que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ya no podía detenerme. Todo lo que podía pensar era en lo mucho que deseaba ver a Raúl. Él ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, mirando su taza de café con una calma que parecía superficial. Sabía que debajo de esa calma algo bullía. Cuando levantó la vista y me vio, un brillo en sus ojos me hizo detenerme un segundo antes de decidirme a entrar. Me senté frente a él, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada segundo. Intercambiamos saludos cortos, como si nada hubiera pasado, como si fuera una reunión normal. Pero había algo pesado en el aire entre nosotros, algo que no podía expresarse con palabras. Quise decir algo banal, algo que aligerara el ambiente, pero en el momento en que lo miré a los ojos, las palabras desaparecieron. Raúl, sin pensarlo, se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente, pero con firmeza, mis labios. Este beso no era en absoluto como el primero, era consciente, intencionado, lleno de deseo y determinación. Mi mente me gritaba que me apartara, pero no pude, no quise. El tiempo pareció ralentizarse. En ese momento no existía nada más, ni el café ni la gente a nuestro alrededor, solo Raúl y yo. Sentí como sus labios se volvían más insistentes con cada segundo, y mis propios sentimientos se desmoronaban, dejándome caer en este juego peligroso. Sabía que esto estaba mal, que habíamos cruzado todas las fronteras posibles, pero detenerme ya no era una opción. Cuando nos separamos, sentí cómo mi respiración se aceleraba. Algo ardía en mi interior, algo que ya no podía ser apagado. Por primera vez en todo este tiempo, me di cuenta de que esto había llegado demasiado lejos. Pero en lugar de detenerme, di un paso más hacia el abismo. «Tenemos que parar», susurré sin apartar la mirada de sus labios. «¿Estás segura?» Su voz era suave, pero en ella había una seguridad que me desarmó.
Sabía que no podría irme así de fácil. Yo también lo sabía. Vacilé solo un instante, y luego, como si respondiera a un llamado inevitable, volví a acercarme a él. Este beso fue aún más profundo, aún más apasionado. Todo lo que había entre nosotros hasta ese momento, nuestro silencio, nuestras dudas, se desvaneció. Sentí como cada momento con él me alejaba más de la realidad en la que vivía y me llevaba más cerca de este mundo donde solo existíamos nosotros. Estaba sentada en la cocina con una taza de té en las manos, sintiendo cómo el silencio de la casa se volvía insoportable. Mi mundo interior se estaba desmoronando, y cada nuevo encuentro con Raúl solo agrandaba esa grieta. Sabía que no podía seguir llevando una doble vida, ocultar la verdad a Juan y seguir viéndome con su hijo, pero al mismo tiempo mis sentimientos por Raúl eran demasiado fuertes como para simplemente olvidarlos. A menudo me encontraba mirando por la ventana, reflexionando sobre mis próximos pasos. ¿Dejar a Raúl? ¿Pero cómo? ¿Cómo renunciar a lo que había capturado por completo mi corazón? Pero tampoco podía seguir así. Cada vez que regresaba a casa después de verlo, la culpa me consumía por dentro. Esa sensación impregnaba cada célula de mi cuerpo, pero era imposible escapar de ella. Pero cada vez más me encontraba pensando que esto no podría durar para siempre. Las reuniones secretas, las miradas cautelosas, los mensajes rápidos, todo esto era temporal, y sabía que tarde o temprano se descubriría. Sentía que la situación ya se estaba saliendo de control, pero retroceder era imposible. Cada día sentía cómo esta relación me atrapaba más, y que pronto esta frágil mentira se derrumbaría, dejándome frente a una verdad inevitable. Salimos del café y nos refugiamos de nuevo en el coche, donde nadie podía vernos, y a pesar del creciente miedo, no podía rechazar ese momento. Raúl lo sabía. Yo lo sabía. Ambos entendíamos que esto había llegado demasiado lejos, pero ya no podíamos detenernos. Raúl y yo nos encontramos de nuevo en el café. Este lugar se había convertido en nuestro refugio, tranquilo, alejado de miradas curiosas. Todo en su interior parecía tan familiar, la luz suave, el ambiente sereno, los pocos clientes. Estábamos sentados demasiado cerca el uno del otro, nuestras rodillas se tocaban bajo la mesa, y nuestras manos estaban tan entrelazadas que parecía que, si nos soltábamos, todo a nuestro alrededor se derrumbaría. Raúl me rodeaba con su brazo, su mano descansaba en mi cintura, y cada vez que me susurraba algo al oído, yo me reía. Estos momentos con él eran liberadores y peligrosos al mismo tiempo. Sabía que esto no podía continuar así, que cada vez que estábamos juntos, el riesgo aumentaba. Pero no podía renunciar a estos minutos, a su contacto, a sus palabras. Como dos fugitivos, seguíamos buscando refugio en este mundo, ignorando la realidad. Y entonces, en ese preciso momento, cuando me reía de una de sus bromas, no sabíamos que afuera, a pocos metros de nosotros, Juan pasaba por casualidad. Su coche se detuvo en el cruce y su mirada se quedó fija en las ventanas del café. Nos vio de inmediato. Nuestros abrazos, nuestras risas. Era tan obvio que, incluso a esa distancia, se podía entender que entre nosotros había algo más que una simple conversación amistosa. Mi corazón habría latido aún más rápido si hubiera sabido lo que sucedería después. Juan no salió del coche, no se acercó a nosotros. Fue más astuto. Tomó su teléfono y marcó el número de Raúl. Dentro del café, el sonido de un tono de llamada nos sorprendió, y yo me aparté de inmediato, como si instintivamente sintiera que algo andaba mal. Raúl miró la pantalla de su teléfono y vio el nombre de su padre. Rápidamente apagó el sonido, pero pude ver cómo su expresión cambiaba en un instante. Sus dedos temblaban ligeramente mientras respondía. «¿Hola, papá?» La voz de Raúl sonaba calmada, pero yo notaba su tensión. No podía escuchar lo que decía Juan, pero pude intuirlo por la expresión en el rostro de Raúl. «Sí, estoy en la universidad», mintió, evitando mirarme a los ojos. «Terminando un seminario, me queda poco». Mis entrañas se revolvieron. La mentira salió de sus labios con facilidad, pero la sensación de peligro creció. Juan dijo algo más, y Raúl rápidamente terminó la conversación, prometiendo llamarlo más tarde.
Me preguntó dónde estaba, dijo Raúl en voz baja, guardando el teléfono. Su tono se volvió serio, y yo sentí cómo la preocupación comenzaba a invadirme. ¿Sospecha algo?, susurré, sintiendo cómo el miedo comenzaba a instalarse en mi mente. Esta mentira, este juego con fuego, ahora entendía que nuestras reuniones secretas empezaban a desmoronarse. Raúl no respondió, pero la tensión en su rostro lo decía todo. Sabía que nuestro mundo ya no era tan seguro como parecía. La primera mirada de sospecha de Juan había caído sobre nosotros, y yo sabía que esto era solo el comienzo. La noche había cubierto la casa con su habitual silencio. Yo estaba sentada en la cocina, fingiendo leer un libro, pero mis pensamientos estaban muy lejos. En mi mente daban vueltas los recuerdos del día de hoy, de la reunión con Raúl, de la llamada de Juan. Sabía que todo esto era peligroso, que cada día la mentira se volvía más difícil de ocultar. Y ahora, mientras esperaba el regreso de Juan, la ansiedad crecía dentro de mí. La puerta de la entrada se cerró suavemente, y escuché los pasos de Juan. Su presencia siempre se sentía de una manera particular, como algo estable pero frío. Entró en la cocina, me lanzó una mirada rápida y luego miró la mesa, donde había dejado el libro. «Hola». Intenté que mi voz sonara tranquila, pero era difícil no sentir la tensión que aumentaba. «Hola», respondió Juan, quitándose la chaqueta con movimientos lentos y medidos. Sus gestos eran como siempre, controlados, pero esta vez parecían más cautelosos. Se sentó frente a mí, colocó las manos sobre la mesa y durante unos segundos simplemente se quedó en silencio, observándome, como si estuviera tratando de captar cualquier mínimo cambio en mi rostro. Todo cambió cuando Juan empezó a sospechar algo. Notaba su mirada, cada vez más penetrante, como si sintiera que algo no iba bien. En sus preguntas había algo nuevo, algo que antes no se percibía. A veces me preguntaba de manera inesperada dónde había estado, qué había hecho, y aunque antes apenas notaba mis ausencias, ahora su atención a los detalles se volvía cada vez más insistente. Una noche, mientras estábamos cenando frente a frente, su mirada se quedó fija en mí durante demasiado tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una voz interior me decía que él ya había entendido algo, pero yo seguía intentando convencerme de lo contrario. «Has cambiado últimamente», dijo, dejando el tenedor a un lado. «¿Ha pasado algo?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Mi corazón se detuvo por un momento y sentí cómo el calor subía a mis mejillas. En esos momentos, cuando la verdad estaba a punto de salir de mis labios, me encontraba incapaz de hacerlo. Decirle a Juan la verdad significaba destruir no solo nuestro matrimonio, sino toda nuestra vida. Sin embargo, sabía que no podía ocultarlo para siempre. «No, nada», respondí con dificultad, tratando de que mi voz sonara calmada. «Solo mucho trabajo, eso es todo». Vi que no quedó satisfecho con mi respuesta. En sus ojos quedaba una sombra de duda, pero no insistió. Esa noche estuve tumbada en la cama durante horas, mirando el techo y sintiendo cómo el conflicto interno se volvía cada vez más insoportable. Por un lado estaba mi familia, Juan, nuestra casa, nuestra vida, que, a pesar de las dificultades, seguía siendo parte de mi existencia. Por otro lado estaba Raúl, con quien sentía algo que había perdido hace mucho tiempo con mi esposo: pasión, emoción viva, algo real e indomable. Sabía que tenía que tomar una decisión. Continuar con este peligroso juego entre dos vidas no era posible. Pero en ese momento no podía decidir qué era más fuerte: mi responsabilidad hacia Juan o mis sentimientos por Raúl. Dentro de mí, una tormenta rugía, y sabía que no podría seguir así mucho tiempo. Pronto todo saldría a la luz, de una manera u otra. Pero, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? Cada encuentro nuevo con Raúl se volvía para mí más deseado y, al mismo tiempo, más peligroso. Nos veíamos en diferentes lugares, siempre tratando de pasar desapercibidos. Pensaba que podría controlar mis emociones, pero con cada encuentro eso parecía menos posible. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes, y cada vez que me encontraba nuevamente a su lado, algo dentro de mí se desataba. Raúl siempre sabía cuándo y cómo actuar.
Encontraba para nosotros rincones apartados donde nadie nos vería. A veces era en un café al otro lado de la ciudad, a veces en un parque poco frecuentado, y otras veces en el coche, estacionado en un lugar desierto. No podía negarme, por mucho que lo intentara. Cada vez me repetía que sería la última vez, que debía detenerme, pero en cuanto él llamaba o escribía, mi corazón comenzaba a latir más rápido y me encontraba yendo a una nueva cita, como si no tuviera otra opción. La última vez nos encontramos en un pequeño café fuera de la ciudad. Estaba lejos de nuestra casa, por lo que la posibilidad de encontrarnos con alguien conocido era mínima. Llegué primero, mirando el reloj con nerviosismo y observando a mi alrededor. Raúl apareció unos 5 minutos después. Cuando se sentó frente a mí, sentí como todo mi cuerpo se tensaba con su presencia. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi nerviosismo. No lo sé. Intenté sonreír, pero fue una sonrisa forzada. Todo esto se está saliendo de control. Me miró por un largo rato antes de inclinarse hacia mí y tomar mi mano. Su toque, como siempre, hizo que mi corazón latiera con más fuerza, y aunque sabía que estaba mal, no podía retroceder. Siempre podemos detenernos, dijo en voz baja, pero no había seguridad en su tono. ¿Realmente lo deseas?, pregunté, sabiendo que su respuesta sería la misma que la mía. Negó con la cabeza. Ambos sabíamos que habíamos llegado demasiado lejos. Las emociones que nos unían eran demasiado fuertes como para simplemente dejarlas ir, y sabía que, a pesar de todos los riesgos, no podía ni quería dejar de vernos. Nuestro beso en ese momento fue casi desesperado. Estábamos sentados en un rincón semi-oscuro del café, y parecía que el mundo desaparecía a nuestro alrededor. No podía pensar en Juan, ni en nuestra casa. Con cada segundo, todo lo demás se volvía menos importante, hasta que solo quedó esto: Raúl y yo, nuestros sentimientos, nuestra conexión, que se hacía cada vez más profunda. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido, pero me esforcé por mantener la calma. Lo único que deseaba era no delatarme. ¿Dónde estuviste hoy?, preguntó de repente. Su voz era suave, pero había algo nuevo en ella. Sospecha. O tal vez ya certeza. Me quedé inmóvil. La pregunta era simple, pero detrás de ella estaba toda la verdad que yo temía reconocer. Vacilé por un momento, sintiendo cómo todas mis excusas preparadas de antemano se desvanecían. Pero no podía quedarme callada. Estuve con una amiga, respondí, bajando la mirada al libro, como si eso pudiera salvarme de su escrutinio. Juan asintió lentamente. Su rostro permanecía sereno, pero en esa calma había algo amenazante. No dijo nada más, simplemente me miraba, estudiando cada uno de mis movimientos, cada respiración. ¿Con qué amiga?, preguntó sin apartar los ojos de mí. Con María, mentí, maldiciéndome internamente por lo fácil que salió la mentira. Sabía que Juan no creía en respuestas tan simples, especialmente ahora. Pero, ¿qué más podía decir? ¿Que había estado con Raúl? Eso sería lo mismo que una confesión. Con María, repitió lentamente Juan. Interesante. Volvió a quedarse en silencio. Luego se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina, como si estuviera meditando algo importante. Sabía que había notado algo. Mi mentira era demasiado obvia. ¿No crees que he notado cambios en tu comportamiento, Isabel?, dijo finalmente, deteniéndose junto a la ventana. Su voz sonaba tranquila, pero detrás de esa calma había una nota cortante. Has cambiado. Y no sé qué está pasando, pero algo ha cambiado. Cada una de sus palabras caía como un golpe, y con cada segundo me daba cuenta de que todo estaba peor de lo que había imaginado. Mi mentira se volvía cada vez más evidente. Ya no podía ocultar la verdad tan fácilmente como antes. Juan, te estás imaginando cosas, intenté decir, pero mi voz sonaba demasiado insegura. Incluso para mí. ¿Eso crees? Se giró hacia mí. Sé cuando estás mintiendo. Sentí como mi estómago se encogía en un nudo. Juan no creía ni una sola palabra mía. Había empezado a sospechar desde hacía tiempo, pero ahora sus sospechas se habían convertido en certeza. Lo veía en su mirada, en la forma en que me estudiaba.
No sé qué estás ocultando, dijo lentamente, sin apartar los ojos de mí. Pero lo descubriré. Te lo prometo. Esas palabras sonaron como una sentencia. Juan había comenzado a trazar su plan. Sabía que ahora me quedaba poco tiempo. No se detendría hasta descubrir toda la verdad. Y aunque intentaba mantener la calma exterior, por dentro todo se derrumbaba. Nuestras mentiras estaban a punto de salir a la luz. El día comenzó como cualquier otro. No había señales de la tormenta que pronto estallaría. Juan estaba especialmente tranquilo, lo que de inmediato me hizo sentir inquieta. Su mirada no se detenía en mí como antes. Ya no hacía preguntas ni comentarios, como si algo hubiera cambiado. Pero no podía entender qué. Estaba a punto de salir cuando Juan se acercó con una sonrisa despreocupada y me sugirió que me quedara en casa por la noche. Dijo que quería pasar tiempo juntos, sin preocupaciones. Fue inesperado, pero acepté, aunque algo dentro de mí comenzó a removerse con inquietud. No sabía qué estaba planeando, pero la sensación de peligro no me abandonaba. Al caer la noche, la casa estaba envuelta en un silencio inusual. Sentía la tensión en el aire, pero no podía precisar qué era. Cerca de las 8, Juan se acercó al recibidor, como si estuviera esperando a alguien, y entonces, casi como por arte de magia, sonó el timbre. Me quedé inmóvil, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando la puerta se abrió, allí estaba Raúl. Claramente, no esperaba verme, y yo tampoco lo esperaba a él. Mi respiración se detuvo, y en ese momento entendí todo. Era una trampa preparada por Juan. «Qué conveniente que estés aquí, Raúl», dijo Juan con calma, aunque su voz estaba cargada de sarcasmo. «Entra, tenemos que hablar». Raúl titubeó en la entrada, desconcertado, pero finalmente entró. Sus ojos reflejaban el miedo y la confusión. No sabía qué hacer, al igual que yo. «¿Qué está pasando?», pregunté finalmente, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Juan se acercó a nosotros, se detuvo entre los dos y cruzó los brazos sobre el pecho. Su mirada era fría y penetrante. «Creo que ambos saben lo que está pasando», comenzó en voz baja, pero sus palabras eran afiladas como cuchillas. «¿O quieren seguir jugando a que todo está bien?». Mi corazón se detuvo. El miedo en mi interior se volvía insoportable. Raúl estaba tenso junto a mí, consciente de que el momento de la verdad había llegado. «Estás equivocado», logré decir, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Mi voz era demasiado débil. «¿Equivocado?». Juan alzó la voz, sus ojos brillando con furia. «¿Realmente crees que no veo lo que está ocurriendo ante mis propios ojos? ¿Cuánto tiempo pensaban seguir con esto? Me creían un tonto». Mi cuerpo se congeló y no pude encontrar palabras. Todo lo que podía hacer era mirar a Juan y sentir cómo mi mundo se derrumbaba. Ya no era el hombre calmado y controlado que conocía. Este era Juan, lleno de ira, traicionado y humillado. «Papá», intentó decir Raúl, pero Juan lo interrumpió de inmediato. «No me llames papá», gritó, cerrando los puños con fuerza. «Me traicionaste». Ambos me traicionaron. Vi cómo Raúl se quedaba inmóvil, perdido, sin saber qué decir. Mi mente daba vueltas, las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? «Encontré tus mensajes», continuó Juan, sacando su teléfono del bolsillo y agitándolo frente a nosotros. «Lo encontré todo, sus citas secretas, sus fotos, todo. ¿Realmente creen que soy ciego?». Raúl y yo nos miramos, desesperados. Todo lo que habíamos tratado de ocultar con tanto esfuerzo ahora estaba expuesto. No había nada más que decir, todas las pruebas estaban ahí. Juan lo sabía todo. «No es lo que parece», intenté decir una vez más, pero Juan solo soltó una amarga carcajada. «Claro, no es lo que parece». Su voz estaba impregnada de sarcasmo. «Solo se abrazaban en el café por amistad y se escondían de todos, ¿verdad?». Raúl dio un paso adelante, intentando decir algo, pero Juan lo detuvo con un gesto. «No quiero escuchar nada más», dijo con frialdad. «Ambos han destruido mi familia. Lárguense». Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo. Todo lo que habíamos construido, todas las mentiras que habíamos escondido, se desmoronaron en un instante. Intenté hablar, pero no pude.
Raúl estaba junto a mí, pálido, incapaz de pronunciar palabra. Juan se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándonos en medio de un silencio mortal. En ese momento supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. La casa, que alguna vez fue un refugio, se había convertido en un campo de batalla de emociones rotas. Juan ya no ocultaba su ira. Era como un volcán a punto de estallar en cualquier momento. Después de la confrontación, su silencio se volvió más aterrador que los gritos, y sabía que la tormenta aún estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, nos reunió a ambos en la sala de estar. Raúl y yo estábamos sentados en el sofá, frente a Juan, que permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era duro, casi de piedra. Podía ver cómo su mirada me quemaba, cómo su respiración era entrecortada, cargada de ira contenida. Pensé que en esta casa había lugar para la confianza. Comenzó lentamente, su voz temblaba de emoción reprimida. Pero resultó que vivía en una ilusión. Ambos me traicionaron, destruyeron mi vida, destruyeron nuestra familia. Cada una de sus palabras era como un cuchillo que me cortaba en pedazos. Quise decir algo, pero no pude. Raúl estaba en silencio, con los puños apretados, su rostro tenso, pero no encontraba las fuerzas para hablar. Ambos sabíamos que cualquier justificación en ese momento sería inútil. Habíamos cruzado el punto de no retorno. ¿De verdad crees que puedo perdonar esto?, continuó Juan. Su voz se elevó, llena de ira. Sus ojos ardían de odio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudieron hacerlo? No pude permanecer en silencio por más tiempo. Mi garganta se cerraba, pero logré decir, Yo no quería que esto sucediera. ¿No querías?, me interrumpió, su voz llena de sarcasmo y desprecio. ¿No querías? ¿Y qué querías entonces? Te vi con mis propios ojos. Te vi a ti, mi esposa, abrazando y besando a mi hijo. ¿Qué hay que explicar? Cada una de sus palabras era una bofetada. Sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies, cómo mis intentos de justificarme se volvían insignificantes. Todo lo que había hecho había destruido nuestro matrimonio, destruido nuestra familia, y sabía que no había vuelta atrás. ¿De verdad crees que puedo seguir viviendo con esto? Juan se acercó, su rostro distorsionado por la ira. ¿Crees que podré mirarlos a los dos y fingir que nada ha pasado? Se detuvo por un momento, su respiración era pesada, y finalmente pronunció las palabras que más temía. No quiero verlos más en mi casa. Los dos deben irse, ahora mismo. Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia. Sabía que todo este tiempo había estado caminando sobre hielo delgado, pero ahora se había roto por completo. Juan no tenía intención de perdonar. Estaba dispuesto a borrarnos de su vida. En ese momento, Raúl intentó intervenir. «Papá, ya no eres mi hijo», lo interrumpió Juan. Su voz era fría como el hielo. «Para mí, moriste en el momento en que me traicionaste». Esas palabras lo cortaron como un cuchillo. Raúl se quedó inmóvil. Su rostro palideció y bajó la cabeza. Pude ver cómo toda su fuerza de voluntad lo abandonaba. «Tú también». Juan se giró hacia mí. «No quiero volver a verte. Has destruido todo. Lárgate de mi casa». Intenté decir algo, explicar que no era tan simple, que no quería hacerle daño, pero su rostro permanecía impasible. Ya había tomado su decisión. En ese momento, supe que lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi familia, mi vida. Todo lo que había construido durante años desapareció en un instante. Estaba de pie al borde de mi vida y sabía que no había vuelta atrás. Sabía que, a pesar de todos mis sentimientos por Raúl, había destruido no solo mi vida, sino todo lo que me rodeaba. Salimos de la casa en silencio. Raúl no dijo una palabra y yo no podía detener las lágrimas que corrían por mis mejillas. Ahora estábamos solos, pero ¿qué seguía? Mi corazón estaba pesado con culpa y arrepentimiento. Sabía que habíamos ido demasiado lejos. Ya no había camino de regreso. Empacar mis cosas fue doloroso. Cada objeto que colocaba en la maleta parecía dejar una marca en mi alma. Traté de hacerlo rápido, sin permitirme detenerme ni mirar atrás. Ya no había lugar para mí en esta casa. Cada rincón,
Cada detalle me recordaba lo que había destruido, nuestra familia, nuestra vida, todo lo que alguna vez pareció tan sólido. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las limpiaba. Era inútil. Ya no podía contener el torrente de dolor. Juan no había hablado conmigo desde nuestra última pelea. Salía de casa temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, como si yo ya hubiera desaparecido de su vida. Sabía que esta era su forma de castigarme, el silencio, el vacío que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Raúl observaba en silencio cómo guardaba mis cosas. Estaba de pie en la puerta de mi dormitorio, su rostro pálido, sus ojos apagados. Sabía que todo había terminado. Nuestras acciones lo habían destruido todo, y ahora cada uno de nosotros tendría que lidiar con las consecuencias. ¿A dónde vas a ir?, preguntó en voz baja, pero en su tono no había verdadero interés, solo una pregunta automática. No lo sé, respondí sin voltear. Solo me iré. Es lo único que puedo hacer. Raúl asintió, bajando la mirada. Sentía que él también se estaba preparando para irse. Después de todo lo que había sucedido, su presencia aquí era tan imposible como la mía. Juan nunca nos perdonaría. Todo lo que habíamos destruido no tenía reparación. Yo también me iré, dijo Raúl después de una larga pausa. Este ya no es mi hogar. Me detuve, con la última prenda en las manos, sin saber qué decir. Tal vez, si no fuera por esta traición, podríamos haber intentado arreglar las cosas. Pero ahora todo había terminado, y esta despedida parecía inevitable. Cuando las maletas estuvieron listas, miré la casa una última vez. Esta casa, que alguna vez amé, ahora me parecía extraña. Ya no formaba parte de ella. Me dirigí a la salida sin decir una palabra. Raúl me siguió. Sus pasos eran tan silenciosos como los míos. Ambos sabíamos que no volveríamos a vernos en este lugar. Nos detuvimos en la puerta. Me volví hacia Raúl, y nuestras miradas se cruzaron. Pero en lugar de palabras, solo le hice un gesto con la cabeza. Ya se habían dicho demasiadas cosas antes, demasiado dolor y culpa. No podía encontrar palabras para una despedida que realmente tuviera sentido. «Cuídate», dijo finalmente, con la voz ronca. Asentí, apretando los labios para no llorar de nuevo, y crucé el umbral. Raúl se quedó en la puerta, su sombra desvaneciéndose detrás de mí. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el silencio de la calle me envolvió, pero por dentro, en mi corazón, solo había vacío. No sabía a dónde iría ni qué haría después. Todo lo que quedaba era una sensación de pérdida y la comprensión de que había destruido no solo mi vida, sino también la de otros. Raúl se fue de la ciudad al día siguiente. Lo supe por conocidos en común. No dejó una nota, ni dijo a dónde se dirigía. Sabía que también estaba buscando escapar de todo lo que habíamos hecho. Y tal vez esa era la mejor solución para los dos, irnos y no volver. Juan se quedó solo en la casa. Ahora esa casa se había convertido en su prisión, llena de pensamientos de traición y venganza. Sabía que nunca más querría vernos. En su vida ya no había lugar para nosotros. Dejamos de existir para él en el momento en que destruimos su mundo. Y ahora viviría con ese conocimiento, de que su propia esposa y su hijo destruyeron todo lo que alguna vez amó. La puerta se cerró silenciosamente detrás de mí, y el mundo se sumió en un silencio abrumador. El viento frío que atravesaba la tarde otoñal parecía casi simbólico. Me atravesaba hasta los huesos, como si confirmara que ya no pertenecía a esta casa, a esta vida. Todo había terminado. Estaba de pie en la acera sin saber a dónde ir. En mis manos solo tenía una maleta con unas pocas pertenencias, y en mi alma un abismo en el que me hundía lentamente. Todo lo que alguna vez tuve, lo que construí durante años, se desvaneció como arena entre mis dedos. Mi familia estaba destruida. Raúl se había ido, y Juan me había rechazado para siempre. Y ahora me encontraba sola con los recuerdos que solo intensificaban el dolor. Había perdido todo. A mi esposo, con quien alguna vez compartí sueños y planes, aunque en los últimos años nuestras relaciones estuvieran lejos de ser ideales. Perdí a Raúl, alguien que se volvió demasiado importante para mí, alguien que había destrozado todas mis barreras. Perdí la estabilidad que antes parecía inquebrantable. Ahora no me quedaba nada.
Me senté en el banco más cercano, sintiendo cómo el frío envolvía mi cuerpo, pero el verdadero frío venía desde dentro. Ese frío estaba en mi corazón. Intentaba entender cuándo todo había salido mal, cuándo perdí el control sobre mi vida. Pero tal vez no había respuesta. Solo quedaba la certeza de que no había vuelta atrás. Sabía que todo lo que había sucedido era consecuencia de mis propias decisiones. Permití que mis sentimientos por Raúl dominaran mi razón. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Ahora estaba aquí, en este silencio, dándome cuenta de que nunca podría recuperar lo que había sido. Mi futuro se había destruido junto con mi familia. Frente a mí había solo vacío. No sabía qué vendría después. Estaba rota, perdida. Parecía que el mundo se cerraba a mi alrededor, sin dejar salida. Todos esos años, todo ese esfuerzo, resultaron ser inútiles. Mi pasado estaba destrozado y mi futuro aniquilado. Estaba al borde de una nueva vida, pero era una vida vacía y sombría. Pensaba en Juan, en cómo estaría sentado en su casa, sumido en su ira y dolor. Tal vez nunca podría perdonarme. Tal vez ya había dejado de pensar en mí como su esposa, y eso era lo correcto. Raúl y yo habíamos cometido un error que nos había costado todo. Su traición fue demasiado grande como para simplemente irse y olvidar. Raúl también se había ido. No sabía a dónde se había marchado, pero su ausencia se sentía como una herida profunda. Y aunque fue parte de ese error, en mi corazón todavía quedaba la sombra de la conexión que había entre nosotros. Pero incluso eso ya no importaba. Ambos quedamos atrapados en nuestras equivocaciones y destruimos todo lo que teníamos. Miré las calles oscuras frente a mí, dándome cuenta de que solo me esperaba lo desconocido. Mi futuro era incierto, al igual que mi presente. Ya no sabía qué hacer. Todo lo que alguna vez tuvo sentido había desaparecido. Este era el final de mi vida anterior. No sabía si podría comenzar una nueva. Todo lo que quedaba era soledad y sueños rotos. Este final era el comienzo de algo nuevo, pero no de lo que alguna vez había deseado.